Un cordial saludo para todos. Para esta exposición se va a hablar sobre el muestreo por conglomerado y esta exposición fue realizada por Luz Adriana Velázquez Londoño, Ana Milena Molina Osorio, Edgar Augusto Echeverry Willis. Para cumplir con los requisitos de la materia muestreo de series y tiempos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Entonces el muestreo por conglomerado se aplica cuando por algunas razones naturales los elementos muestrales se encuentran formando grupos, como por ejemplo las personas que viven en colonias de una ciudad o en barrios de una ciudad, o los elementos de una caja de una línea de producción, o los clubes de personas, o las áreas que están arborizadas de determinado terreno, etcétera. Entonces, el objetivo del muestreo como el objetivo del muestreo es levantar la mayor cantidad de información al menor costo, en este tipo de casos lo más económico para el encuestador al encuestar a un elemento muestral y a todos sus vecinos. Entonces, así se ahorran los costos de un traslado del encuestador. A este modelo de muestreo se llama por conglomerados, ya que una vez seleccionado un elemento para la muestra, se incluyen también a todos los elementos que estén alrededor de él. A diferencia del muestreo estratificado, este muestreo no requiere que los elementos tengan características homogéneas. Entonces acá pues en la diapositiva vemos que esta es una técnica que aprovecha la existencia de grupos o conglomerados en la población que representan correctamente el total de la población en una relación a la característica que debemos estudiar o que queremos medir. Dicho en otras palabras, estos grupos contienen toda la variabilidad de la población. Si esto sucede, podemos seleccionar únicamente algunos de estos conglomerados para realizar el estudio. ¿Cuándo se debe utilizar el muestreo por conglomerados? Cuando no existen estratos claramente definidos, o bien se está muestreando dentro de ellos, en cuyo caso los estratos se están tratando como si fueran poblaciones. También cuando la población es grande y está conformada por pequeños subconjuntos con las características de conglomerados. O cuando, dado el caso, no se cuente pues con un marco muestral. También se utiliza cuando se cuenta con una lista o marco de los conglomerados. O cuando las distancias entre las unidades hacen que se pueda reducir notablemente los costos, y si en lugar de acceder a las unidades escogidas aleatoriamente en la población se accede a todas las unidades de un grupo de conglomerados elegidos al azar. En esta diapositiva vemos pues como las características del muestreo por conglomerados. Entonces vemos que existe una población de n conglomerados de los cuales se va a extraer una muestra que la vamos a definir con n minúscula, que sea representativa pues como de los distintos conglomerados. Entonces se tiene n conglomerados mayúscula de los cuales se va a obtener una muestra de n minúscula de conglomerados. Para encontrar el tamaño de la población se calcula de la siguiente manera. Entonces M mayúscula eh, es igual a la sumatoria de I es igual a 1 hasta N de M sub I minúscula. Nótese que los parámetros marcados con M mayúscula se refiere a toda la población. Entonces el tamaño promedio de los conglomerados de toda la población se calcula de la siguiente manera. M barra es igual a M, que es el tamaño de la población, dividido N, que será la población de N conglomerados. El promedio del tamaño de los conglomerados de la muestra se calcula de la siguiente manera. O sea, es M minúscula barra es igual a la sumatoria de I es igual a 1 hasta N de M sub I dividido entre N, o sea, entre el número de la muestra.
Si los conglomerados son evidentes, para seleccionar la muestra se sigue un proceso aleatorio para su selección. De lo contrario, se selecciona aleatoriamente los elementos a muestrar y después se identifica su conglomerado. En cada conglomerado se obtiene una suma de la variable que se va a medir. En este método se trabaja con la suma más que con la media. A la suma de la variable de cada conglomerado se le llama y sub i. Ahora, para la estimación de la media, pues una vez seleccionados los conglomerados a muestrear, se obtiene de cada uno su tamaño m sub i y la suma de la variable que se desea analizar y sub i. O sea, tenemos acá en esta tabla de m sub i y sub i, tenemos el número de conglomerados. Nótese que es la suma de las variables más no la media. Después se suma cada una de las columnas y se aplica la siguiente ecuación. Se aplica esta ecuación y obtenemos y sub barra, que en este caso sería 803 dividido 168 y nos da 4.77. Para la estimación del tamaño de la muestra, eh, para realizar los cálculos es necesario encontrar la varianza del total en la muestra con la siguiente ecuación. La varianza del total es igual a la sumatoria de i es igual a 1 hasta n de este factor dividido el n-1. Y la varianza del total en la muestra es igual, en este caso, a 362.61. Se determina el error máximo para que se permiten los resultados. Al error máximo lo vamos a llamar B. Y las ecuaciones para encontrar el tamaño de la muestra son las siguientes. D es igual a B, que pues ya sabemos que es el error máximo, dividido m barra al cuadrado sobre 4. Y n es igual a n mayúscula por sc al cuadrado sobre este denominador. Con el error pues máximo que es b es igual a 0.4, el resultado de los conglomerados aplicando las fórmulas que se desea mostrar va a ser igual a en este caso nos da 10.11, pero siempre aproximamos al entero superior siguiente, o sea que n va a ser igual a 11. ¿Cómo hacemos para calcular la proporción? Para estimar la proporción, utilizamos esta ecuación, donde a sub i es el número de individuos en el iésimo conglomerado que posee la característica pues, en la cual estamos interesados. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de muestreo por conglomerados? Pues la principal ventaja de la técnica es de tipo operativa. Al seleccionar un conglomerado a estudiar suele ser más fácil y económico que hacer una muestra aleatoria o sistemática. Esta técnica de muestreo es barata y rápida y además fácil. Y en lugar de realizar un muestreo de todo el país como en el muestreo aleatorio simple, el investigador puede asignar sus recursos limitados a los pocos conglomerados o áreas seleccionadas, pues seleccionadas aleatoriamente cuando se usan muestras por conglomerados. En relación con la primera ventaja, el investigador también puede aumentar su tamaño de la muestra con esta técnica, teniendo en cuenta que el investigador solo tendrá que tomar la muestra de una serie de áreas o conglomerados. Puede seleccionar más sujetos ya que son más accesibles. De todos los diferentes tipos de muestreo probabilístico, esta técnica es la menos representativa de la población. La tendencia de los individuos dentro de un conglomerado es tener características similares y con una muestra por conglomerados. Existe la posibilidad de que el investigador pueda tener un conglomerado sobre representado o infrarrepresentado que puede sesgar los resultados del estudio. Otro inconveniente al usar el muestreo por conglomerados es que corremos un riesgo importante que los conglomerados no sean realmente homogéneos entre ellos. Esta también es una técnica de muestreo probabilístico con una posibilidad de error de muestreo alto.
O sea, el error es demasiado alto, entonces esto se produce porque los conglomerados limitados incluidos en la muestra dejan una parte importante de la población sin muestrear. Este es un ejercicio donde se aplica pues el muestreo por conglomerados, donde tenemos una planta productora de botes de yogur y donde se desea saber la proporción de los botes que no tienen el pH recomendado. La producción se lleva a cabo a través de 3 máquinas, así que se decidió realizar la prueba por estratos o como por lotes, pues. Entonces, en la primera máquina de una producción de 1200 botes se muestrearon 14. En la segunda máquina de 1300 botes se muestrearon 15. Y en la tercera máquina de 1200 botes se muestrearon 14. Cada vez que en un bote tiene un pH diferente se marca con un número 1. Entonces nos piden que encontrar el estimador de la producción con su intervalo de confianza al 95% y el tamaño de la muestra necesaria para tener un error máximo de 0.1, dado pues que esos son datos ficticios. Entonces aquí se tiene pues la tabla donde se marcó cuando si tiene pH o no tiene pH y se llenó de acuerdo a los estratos con las variables pues que ya vimos anteriormente. Entonces después de llenar la tabla se sabe que la proporción general es de 0.16. Y con esta otra tabla se puede concluir que la varianza de la proporción es de 0.0031. Al aplicar la ecuación para el intervalo de confianza con P menor a 0.274 y mayor a 0.0513, se obtiene un tamaño de la muestra de 54. Es 53, pero se aproxima a un 54, pero como en la muestra original fueron 43 observaciones, es necesario muestrear 11 más. Esta es la bibliografía con que hicimos nuestras diapositivas para si alguien quiere eh, profundizar más en el tema. No siendo más, les agradecemos la atención prestada.